¿Qué pasó? Noche del 28 al 29 de diciembre hubo un ataque, según Lavrov, el ministro de Relaciones Internacionales de Rusia. Ucrania lanzó 91 drones de largo alcance, con un pequeño detalle que fue el que cambia la ecuación, que fueron apuntados a la región de Novgorod, a lo que se conoce como Valdai, que es donde está una residencia de Putin, aparentemente la residencia que utiliza más tiempo. La ubicación exacta de Putin es complicada. Por razones de seguridad, Putin no puede dormir siempre en el mismo lugar ni actuar en el mismo lugar, y esto hace que, bueno, una de las que se atribuye como preferida es la de Novgorod. Según Lavrov, esto básicamente tiene que ver con una acción deliberada de Ucrania, y según las fuentes rusas fue simplemente interceptado en la totalidad de los drones y no produjeron víctimas ni daños. En paralelo hay algunas inconsistencias en tanto a las fuentes, ¿no? Entre las cantidades que han dicho Lavrov y algunos del Ministerio de Defensa, pero en líneas generales, bueno, creo que queda bastante claro qué es lo que ha sucedido. La realidad es que esto todavía no requiere determinadas confirmaciones, no ha quedado muy en claro exactamente, pero ha sido lo suficiente para que hoy lunes Lavrov haya especificado, ha catalogado este episodio como terrorismo de Estado. Y esto es una decisión complicada, y yo creo que Iván estuvo explicando algo de cuáles son las diferencias. Una cosa es una guerra contra otro Estado, y otra cosa es cuando declaran Estado terrorista. Esto obviamente no empezó a hacer Estados Unidos por allá por el 2001, pero es como que habilita hacer acciones y ataques que habitualmente no se hacen. Pero también Lavrov anunció que no se baja de las conversaciones que está impulsando Estados Unidos, pero sí que va a revisar su posición negociadora, ya que tendría objetivos y tiempos definidos para una respuesta. Vemos que la reacción de Rusia es una reacción controlada. Rusia creo que no se sorprende y sabe que va a ser presionada por distintos hechos, con el objetivo de que pierda la línea política que está haciendo y reaccione escalando y dando la excusa para que en Europa se plantee que, bueno, que Putin en realidad es un loco con el cual no se puede negociar, como dice Longobardi, y a partir de ahí se desate una guerra termonuclear. Porque eso va a ser el resultado final. Ucrania, a su vez, niega el ataque y sostiene que esto básicamente es una fabricación rusa, y luego habla de el riesgo de que Rusia ataque edificios gubernamentales en Kiev, torpedeando así el proceso de paz. Fíjense que esto también encaja porque el propio Zelensky acaba de decir que, bueno, que había un 90% de posibilidades de que las negociaciones de paz sean exitosas. O sea, acá todo el juego es ver a quién se le está echando la culpa. Zelensky dice, nosotros queremos la paz, pero en realidad la culpa es de los rusos, y los rusos dicen, si nosotros estamos ganando la guerra, no tenemos ningún apuro, pero Trump nos pide que negociemos, y nosotros la verdad no tenemos interés en la guerra, pero sí tenemos interés en nuestra seguridad. Y todo esto tiene como objetivo la opinión pública internacional, sobre todo crearle una situación, un clima a Trump que lo obligue a volcarse en una u otra dirección, o a favor de la guerra directa, que es lo que quiere Ucrania y la Unión Europea, o salir del conflicto y dejar que se resuelva por sí mismo, que es lo que aspira Rusia. La realidad es que Putin y Trump se
comunicaron telefónicamente luego del ataque. Y esto es clave porque durante el gobierno de Biden no había comunicación. No había comunicación en ninguna instancia entre los Estados Unidos y Rusia. Y este tipo de incidentes, bueno, pueden llegar a irse de las manos. Entonces, según las versiones que ha publicado el Kremlin, vamos a esperar que se confirme en el siguiente también, pero normalmente lo que dice el Kremlin en estas cosas son ciertas. Yo no recuerdo muchas veces que haya asegurado algo y que eso haya sido desmentido. Según el Kremlin, entonces, Putin planteó que este episodio no puede quedar sin una respuesta adecuada y que la postura rusa se va a ajustar, mientras que del lado de Estados Unidos, según Ushakov, el asesor presidencial de Putin, se vio una figura de Donald Trump impactado por la situación e indignado por el hecho de lo que se había producido. No es un comunicado en conjunto verificable en cada uno de los matices, pero esto básicamente es lo que plantea, lo que está planteando Rusia que sucedió y que no se ve ninguna desmentida, y que cuadra bastante lógico con la reacción que sería, porque más allá de que algunos se vean tentados a decir, bueno, no se puede confiar con Trump, que es un loco, en realidad la política de Trump, lo que está intentando hacer Trump no es ir a la guerra, sino ir a otro tipo de enfrentamientos. Muchas veces planteamos que parte de la situación con Venezuela tenía que ver precisamente con eso, con salir de la crisis ucraniana, y eso es lo que con esta acción se le dificulta. Entonces acá podemos identificar claramente a Lavrov como uno de los actores de este nuevo hecho, que es quien hace el mensaje político del Kremlin, y de Ushakov, quien también tiene un vínculo bastante aceitado con Trump, y la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas, que es determinante. Del otro lado nos encontramos a Zelensky y a su canciller Švihla, que niegan este relato y arman otra historia. Trump termina como un pivote en este esquema de negociación y reparto, y según las fuentes rusas, Trump habría dicho, gracias a Dios que no les entregamos los Tomahawks. Y la verdad, imagínense si este ataque hubiese sido con un par de misiles Tomahawks contra la residencia de Putin. ¿Cuál hubiese sido la reacción de Rusia? Lo cercano que hubiésemos estado a una guerra. Primero, el ataque pudo haber sido más exitoso, pues es un misil bastante más difícil de parar que estos drones. Y por otro lado, ese mismo hecho no es algo baladí, porque Rusia venía advirtiendo que se podía usar para esto, y si Estados Unidos proporcionaba los Tomahawks y se usaba para tratar contra Putin, bueno, la represalia rusa iba a ser realmente mucho más importante, lo cual le da cierta verosimilitud a esas declaraciones de Trump de gracias a Dios que no les dimos los Tomahawks. Hay que ver todo esto entonces cómo impacta en la psicología de Trump, si lo arrastra a la guerra por las presiones externas, o si Trump en realidad ahora toma la decisión finalmente de distanciarse de una buena vez de este complicado Zelensky. Europa es el gran problema en esta historia, Bruselas y el Reino Unido. Europa empuja con fórmulas de alto al fuego temporal y garantías con un componente europeo, incluso hablan de una fuerza multinacional europea, mientras que Trump busca que Europa cargue en realidad con el costo y las estructuras de las garantías, pero no le aprueba autorías operativas, por un lado, y por otro lado, también otra cosa que distingue esta situación es que Europa no ofrece soluciones de fondo. En realidad Europa lo que está llevando es a treguas, con la idea de fortalecer a Ucrania y luego atacar a Rusia. Lo cual creo que a juicio de Trump esto es absolutamente inviable, es básicamente una locura.
El problema es que no, ya lo hemos hablado, Europa no tiene retroceso, no tiene salida, no tiene escapatoria, se ha metido en una trampa sola de la cual no puede escapar ahora sin un altísimo costo político, que sería aceptar una derrota en Ucrania, aceptar que toda la OTAN ha sido derrotada en Ucrania y que Rusia finalmente termina por imponer sus criterios y se la acepta como vencedora. ¿Por qué entonces hace Ucrania este ataque? Eh, bueno, hay tres lecturas posibles en realidad. Una es una señal hacia Moscú y hacia la mesa de negociaciones, atacando algo simbólico, porque creo que ellos seriamente sabían que era muy difícil que de esta manera puedan golpear efectivamente a Putin, y dejar un mensaje de podemos golpear en cualquier lado. La idea de los drones es típica de tratar de buscar una demostración y hacer una presión psicológica. Bien presionar sobre Trump en el momento en que Trump intenta ordenar un marco referencial y pedir pasos reales para un acuerdo de paz, pues una escalada que de esta manera obliga a Trump a reconsiderar lo que se había actuado y redefine quién es razonable o incontrolable. Para nosotros puede ser muy claro, y esto solo demuestra que es incontrolable Zelensky, pero la prensa occidental se va a encargar de decir que esto es toda una mentira rusa, porque los rusos son muy malos, como ya sabemos. Entonces, cuando se cuenta con el monopolio del relato de la prensa, se tiene esta impunidad para actuar. Ya esto empiezan a reflejarlo algunas agencias como Reuters. Ellos definen con su relato quién es el incontrolable. Cuando aparece un Marcelo Longobardi, como yo hablaba el otro día, como yo les contaba, diciendo que Putin es un loco y que él no entiende cómo no se hace lo imposible para parar al loco, y pide la incautación de los 200.000 millones de dólares rusos, lo que está haciendo Longobardi es este juego, que es lo que hace el periodismo en general. Salen a hacer una especie de background para que Zelensky y los suyos puedan imponer una idea. O sea, instalamos que Putin es un loquito, entonces cuando pasa esto decimos, ¿ves? Fíjense lo que el loco está intentando hacer. Es como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que no existen y demás. Uno no termina de entender, pero si vos decías otra cosa, como de golpe, de dónde sale y por qué harías, si yo, por ejemplo, te estoy amenazando con una enorme coalición de medio centenar de países y te digo, eso es porque ustedes están por usar armas químicas. ¿Qué es lo último que vas a hacer? Usar armas químicas. ¿Para qué vas a usar armas químicas en una aldea? Es una cosa tan absurda, pero es lo que después dice, ven, nosotros tenemos que intervenir y hacer el bombardeo porque esta gente se encontró y va a decir, pero esto no tiene lógica. Dice, claro, no tiene lógica, pues son locos. Los locos no tienen lógica y eso los hace más peligrosos, por eso hay que intervenir. Eso es lo que dice Longobardi. Esa es la campaña que está haciendo Longobardi, obviamente porque responde a intereses creados. Ahí cada uno ve cuáles son sus objetivos. Nosotros nos pasamos hablando de política exterior. Uno se pregunta por qué un periodista argentino de golpe empieza con este discurso y al poco tiempo se produce este hecho. Porque en realidad le bajan la orden porque alguien muy poderoso está planificando operaciones y no te dicen por qué lo tenés que hacer. No lo sabés realmente, dudo que Longobardi tenga alguna idea de lo que está pasando. Simplemente le dicen, tenés que salir y decir esto, y el tipo va y sale y dice eso. Y eso, como hay muchos Longobardis, crea un clima que después permite que se tomen determinadas decisiones políticas. Con ese clima es que presionan a Trump, no porque lo vaya a presionar Longobardi, sino porque esto sucede con cientos o miles de periodistas en todo Occidente simultáneamente y esto condiciona. Por eso es tan complicado este juego que se está haciendo y mucha gente dice, no, pero aquí hay que decir basta y no funciona de esa lógica porque
si no vamos a una guerra total. Además, hay otra cuestión a tener en cuenta, los problemas internos que está habiendo en Ucrania, ¿no? El frente y la legitimidad empiezan a cruzarse y a tensarse. Las operaciones audaces ahí terminan siendo una forma de reagrupar el propio apoyo y desplazar los debates. Ahora, fíjense que está apareciendo Zaluzhny. ¿Se acuerdan cuando hace un par de años dijimos lo sacan para preservarlo? Porque cuando todos creían que Zelensky iba a ganar la guerra, nosotros planteamos, no, Zelensky esta guerra no la puede ganar, la va a perder, pero hay que tener figura de recambio. Entonces, llevarse a Londres, a Zaluzhny, implica quién va a ser la figura de recambio para algunos sectores. Y ahora ya está. Ahora llega el momento de empezarlo a preparar para tratar de tener un liderazgo que cambie la cara de un Zelensky plagado de hechos de corrupción. Por algo, le empezaron a estallar estas situaciones de corrupción que yo menciono. Fíjense que todos los días aparece un escándalo nuevo en Ucrania. Bueno, esto es un poco la respuesta del gobierno de Trump, que empieza a ventilarle a su socio algunas de las cositas para decirle, bueno, ves por qué tenés que ir. Porque es todo un juego de climas para tener esa base para poder tomar medidas. Entonces, esta tensión que hay interna en Ucrania entre Zelensky y ahora Zaluzhny, que viene por más poder, y otros aspirantes, como en su momento Poroshenko se mencionó, o Klitschko, empieza a generar rumores, fragilidad política, y esto suele ser un combustible para decisiones muy arriesgadas que en situaciones normales no se hubiesen aprobado, como por ejemplo atacar al presidente Putin. O sea, este tipo de ataque, nada bueno va a traer sobre Ucrania, pero el grado de desesperación que hay en Kiev, en quienes hoy tienen el poder porque saben que lo van a perder y junto con el poder probablemente pierdan su propia vida, lo lleva a tener que hacer algún tipo de acción desesperada. Una es esta. Y ojo que puede haber más y peores. El triángulo entonces Trump, Bruselas y globalismo es lo que se está en juego. Trump quiere hacer, como decíamos, un cierre que le permita ordenar los costos, tener un foco interno y reposicionar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos se está desmoronando. Salvo los más fanáticos, todo el resto lo está viendo esto. Y de esa manera empieza a marcar un rechazo a las fórmulas europeas que hablaban de, como decíamos antes, tregua, saltos de fuego temporal, sin arreglar el fondo, porque Bruselas entiende que necesita cualquier arreglo que no sea una rendición incondicional ucraniana, y para eso es que intenta interferir y hacer negociaciones con Rusia, poniéndole un límite. El problema que tiene es que ni Putin ni Trump no se escuchan, simplemente todas las negociaciones son entre Trump y Putin, y de alguna manera se consulta a veces a Ucrania para decirle, bueno, ¿van a aceptar o no? No, bueno, entonces, y sigue la negociación. Ahora, las mociones de Europa no son siquiera consideradas, no solo por Rusia, que las ignora, sino por Trump, que dice, bueno, sí, lo voy a tener en cuenta, y hace lo que le viene en ganas. No tiene en cuenta para nada la opinión de Europa. Por eso es el gran problema que tiene Europa de la irrelevancia. Y un evento de este tipo es utilizado por Ucrania y por sus socios como una forma de dinamitar la línea de progreso en ese acuerdo que está negociando Estados Unidos con Rusia. Porque básicamente lo que está negociando es Estados Unidos está negociando con Rusia un acuerdo bastante más amplio en el cual Ucrania es un detalle a esta altura del partido. Bueno, esto es lo que se está intentando dinamitar para obligar a Estados Unidos a que tenga otra posición. La realidad es que Rusia ahora sí necesita dar una señal fuerte porque corre un riesgo, que es el de la escalada. Si
Rusia necesita algo que refuerce la idea de que hay una línea roja, y eso es precisamente la etiqueta del terrorismo, porque si no, estos ataques ucranianos se van a repetir una y otra vez y van a crecer en escala. Eh, por otro lado, lo tiene que hacer con una delicadeza suficiente como para no romper el canal de Trump, porque lo tiene a Trump contenido porque hay un diálogo. Ahora, si todo estalla, Trump va a ser presionado para intervenir mandando más armas, mandando más equipos y demás. Y bueno, obviamente Estados Unidos tiene gran capacidad y Rusia prefiere no luchar, por lo menos ahora, con los Estados Unidos, por lo menos seguir ganando tiempo. Hoy leía lo que está pasando, por ejemplo, con los satélites de Starlink, y se muestra cómo Rusia con el tiempo se va adaptando y se va endureciendo como fuerza militar a enfrentar. ¿Y por qué no tiene apuro? Porque aprende. Cuando empezó la guerra se acuerdan que los ucranianos tenían gran parte de su capacidad establecidas por las terminales de Starlink, ¿no? Con eso podían guiarse, coordinar ataques y demás, utilizando los satélites de la red Starlink, que había quedado en una zona gris donde Rusia la miraba con mucha desconfianza, pero en definitiva es una empresa que brinda servicios de telecomunicación que son duales. Entonces era muy difícil atacarla como un blanco militar. Por eso Rusia no derribó esos satélites. Y eso le dio una ventaja a Ucrania durante un tiempo, excepto que ahora los rusos utilizaron una forma bastante hábil. Son ingeniosos los rusos para estas cosas, hay que reconocérselo. ¿Qué hacen ahora ellos? Agarran y copian las terminales de Starlink y las usan para dirigir sus propios ataques de drones. Algunos dicen que esto les permite elevar la efectividad 10 veces. ¿Por qué? Porque utilizan los mismos canales, la misma frecuencia que utilizan los ucranianos, y la empresa, por cuestiones técnicas, que habría que ver a alguien que entienda mucho de tecnología, pero hay razones técnicas por las cuales la empresa no puede apagar a Rusia sin apagar a Ucrania. Entonces, si esos satélites están brindando servicio en Ucrania, también se van a brindar el servicio a las tropas rusas, que tienen mayor cantidad de drones y mayor capacidad y lo aprovechan. Bueno, esto es un poco una de las miles de cosas que pasan por debajo de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, en términos genéricos, ahora viene el tema de, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta rusa? Pueden ser golpes selectivos a la infraestructura militar o logística, o nodos de mando o producción, buscando trabajar en realidad sobre la limitación a las capacidades reales de Ucrania más que el espectáculo en sí. Algunos hablan de que puede venir una respuesta con los Oreshnik, golpeando precisamente blancos en toda Ucrania. Se especula mucho sobre las distancias de lanzamiento y que no serían los que se utilizan en Bielorrusia por la distancia, sino otros desplegados directamente en territorio ruso. Y Rusia, otra opción que tiene es atacar blancos simbólicos, Palacio Presidencial, la Duma, las propias casas de los diputados, las residencias y las mansiones que tiene Zelensky. El problema de Rusia es cómo responder de esa manera sin entrar en la categoría de Estado terrorista que le va a indicar Ucrania. Fíjense cómo funciona la lógica de las trampas que le tienen a Rusia. Hacen esto, decir, bueno, responder de la misma manera, responder de la misma manera, toda la prensa coro dice, ven, son unos salvajes. Entonces Rusia tiene que lidiar con eso, porque precisamente el monopolio del relato público no lo tiene Rusia, lo tiene Occidente. Por lo menos por ahora, pero todavía lo tienen. Entonces, esto no se encuentra en el marco de una ofensiva rusa que acaba de tomar en forma completa Julia y Pole,
Guliacole es una ciudad ucraniana, la segunda de importancia detrás de Zaporizhia, la capital del Oblast del mismo nombre, y que, podríamos decir, es un golpe muy duro al frente ucraniano y que dijo una especie de advertencia de que en los próximos meses vamos a ver cómo las tropas ucranianas consiguen éxitos inesperados hasta hace poco tiempo. La velocidad con que se están desmoronando las defensas ucranianas es lo que muestra la necesidad también de hacer algo y rápido en Kiev y en Bruselas. Inclusive se habló de Kupiansk, ¿se acuerdan? De una contraofensiva y mucho demás. Algunos amigos preocupados me decían, no, fíjate, ahora la ofensiva en Kupiansk, el problema ahora para Rusia, Rusia se equivocó. Y la realidad es que hicieron 2 intentos en Podoli y en Nechpodolovka, y los 2 fracasaron las tropas ucranianas, y finalmente las tropas rusas terminan controlando también Kupiansk, y básicamente están controlando ya, podríamos decir, todas las secciones, todos los espacios alrededor de esto. Y acá tal vez la última de las opciones que nos faltaría analizar es otra de las preguntas habituales. Mucha gente dice, bueno, está, así es como vos decís, ¿por qué Trump no se va de una buena vez y listo y termina con todo el problema? Porque retirarse no es gratis para Trump, porque hay restricciones prácticas. Hay un costo de credibilidad. Si se va sin un marco real, va a terminar esto presentado como una derrota y va a dejar expuestos muchos países que hasta hace poco fueron aliados suyos, y que en definitiva, más allá de que Trump, por ejemplo, tenga antipatía por Europa, eso es parte de una alianza que le da el poder a Estados Unidos. Si empieza a perder aliados, esto va a crear un efecto dominó, porque si Estados Unidos se va de Ucrania y no logra presentar las cosas muy bien y abandona un poco a su suerte de Europa, socios estadounidenses como Japón o Corea del Sur van a empezar a decir, che, acá nos pasa esto en cualquier momento, empecemos a hablar con los chinos y con los rusos porque nos van a dejar solos. Porque hasta ahora era nadie toca a Japón o a Corea del Sur porque Estados Unidos lo defiende y atrás de Estados Unidos venían 100 países más. Ahora, el problema es que si Estados Unidos se va y pierde Europa, pierde Ucrania y pierde Europa, lo que termina pasando es, bueno, si ya no pueden defender Europa, ¿qué podemos esperar en Asia? ¿Qué podemos esperar en algunos países del Medio Oriente? ¿Qué podemos esperar en África? Entonces, ese es el problema, uno de los problemas que enfrenta Trump. ¿Cómo salir de esto sin que se lea una derrota y haga un efecto dominó y termine con una estampida, aislando a Estados Unidos y acelerando su debilidad? O sea, necesita salir porque no puede sostener la guerra, pero si sale y lo hace mal, se derrumba todo. Entonces, esto es un desafío para el que Trump entonces quiere cerrar la guerra, pero necesita cerrarlo con algunos términos que se están complicando. Él tiene que ir reduciendo, extinguiéndola, por ejemplo, con los Tomahawks. No los puede dar como había pensado al principio, porque eso implica una escalada. Él lo que necesita es ir desinflando esto para de a poquito ir condicionando a Europa y a Kiev a aceptar este acuerdo, porque finalmente, si Ucrania dice, bueno, ok, aceptamos este acuerdo, y se dan las condiciones de Rusia, Trump va a decir, bueno, listo, vieron, yo soy genial, yo dije, se ponen de acuerdo, y en 6 meses soluciona una guerra de 3 años, me voy a casa y listo. Y él se presenta como que consiguió su 9ª guerra, de tener su 9ª guerra. La realidad todos sabemos que es una derrota, pero la está camuflando para que sea más digerible. Y después hay mucha gente que va a venir y te va a empezar a decir,
No, porque en realidad, si Estados Unidos hubiese querido, si hubiese tenido otro presidente, si Trump hubiese... Pero lo deja en el aire. Ahora, si se va mostrando una salida desordenada, como pasó en Vietnam o en Afganistán. Salidas que él mismo criticó. Acuérdense cómo él criticaba a Biden por las imágenes de los soldados abandonando el aeropuerto de Kabul. Entonces, Trump tiene un margen de maniobra muy, muy acotado y muy chiquito en este aspecto. Por lo tanto, su juego es bajar la escalada mientras presiona a Kiev para cerrar un acuerdo más o menos digerible como Moscú. Olvídense ya a esta altura del partido de las tierras raras de Ucrania, las inversiones que hizo Black y demás. Todo eso ya está perdido y a Trump ya a esta altura del partido no le interesa. Tiene otros problemas mucho más grandes. Eso era un problema de Larry Fink, que ni siquiera aparte era muy amigo de Trump. Y aparte así son los negocios. A veces se gana, a veces se pierde. Para eso está la Argentina, para chetarle los bolsillos a países como BlackRock, que después tienen contratiempos en otros lados, como le sucede con Rusia en Ucrania. Entonces Trump tiene ese problema, tiene cómo cerrar su agenda, y su agenda hoy ya no es una victoria, no es explotar Ucrania, no, eso ya, para Trump, yo se lo vengo diciendo hace rato, para Trump es mucho más conveniente y barato ir y comprar las tierras raras a Rusia y poner la plata que hace falta, que son tierras baratas, que meterse en este lío que le sale mucho más caro, y que en definitiva vuelve al principio de la guerra y al principio de la operación que plantea Trump. Veamos, ¿quién va a pagar esta guerra? ¿Quién paga el costo? Y ese es el problema que tiene Trump. Sí, listo, okay, yo sigo mandando armas. ¿Quién me las paga? Porque las empresas las van a cobrar, no las van a trabajar gratis. Y si van a cobrar esas armas y no las paga Ucrania, ¿quién lo va a pagar? El estadounidense medio. ¿Cómo se hace? Con títulos, con ingeniería financiera y demás, es decir, abultando la deuda externa estadounidense que está a punto de explotar el país. Entonces, ahí nos encontramos con con otro de los problemas que tiene Trump. No puede darse el lujo de seguir gastando dinero en esa guerra. Entonces necesita frenarla y es mucho más barato comprar las tierras raras, que son algunos miles de millones de dólares, tal vez menos. Porque vuelvo a insistir, vean los precios de las tierras raras, es algo muy barato. El problema es político, no es de costos. Que para él es mucho más fácil eso. Por supuesto, si se las puede agarrar gratis, las va a agarrar gratis. Pero si no, va a ser un cálculo, a ver cuánto me sale hacer una guerra con Rusia. ¿Qué posibilidades tengo de ganar? ¿Cuánto me sale ir y pagar esas tierras? Las pago y listo, y me saco el problema encima. Esa es la mentalidad de Trump. Por eso quiere negociar con Putin. Y por otro lado está la Europa institucional, Bruselas y las grandes capitales europeas, que están metidas hasta el cuello en una política en la cual jugaron todo a perdedor. Hicieron una enorme inversión política, porque hicieron una causa, una especie de cruzada europea para defender a Zelensky. Y uno dice, pero era necesario, si sabían lo que era Zelensky. Bueno, porque ahí el problema es subestimar a Rusia. Ellos creían que Rusia era un país subdesarrollado, atrasado y corrupto que no podías enfrentar a la poderosa Unión Europea. Bueno, se equivocaron y se jugaron la reputación. Y además destruyeron en el interín la economía, porque ahora no son productivos, ahora no tienen energía barata, perdieron el mercado ruso, tienen complicado el mercado chino, tienen altos costos de producción, que los estadounidenses además les cierran su propio mercado porque Trump quiere que se produzca en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los europeos con su producción? Cara, relativamente mala y sin mercados. Bueno, ahí están en un gigantesco problema. Entonces tienen el problema económico, tienen el problema de la reputación política y el ajuste subsecuente. Cuando vos no tenés plata y te la gastás en una guerra la que tenés, ¿cuál es el problema que te sigue? La crisis financiera. ¿Y eso cómo la intentás apagar? Bajando costos sociales.
¿Y qué es lo que pasa con la gente? La gente se enoja. Entonces tenemos una población enojada, una población molesta, una oposición que es euroscéptica, que quiere salir de la Unión Europea y que va ganando fuerzas en los distintos países. Y a esto que aparece, bueno, vean las ministras españolas con sus ideas de feminismo y lucha contra el patriarcado, y eso a esta realidad es lo que le opone este modelo. Bueno, evidentemente esto no va a mantenerse, y básicamente quedan en ese punto. ¿Qué hacemos si Rusia sigue ganando? Acuérdese las proféticas frases de Borrell: Rusia tiene que ser derrotada militarmente. Eso era lo único que le interesaba a la Unión Europea. Bueno, y ahora entró en un modo de, bueno, por lo menos entonces si no podemos ganar, no perdamos. Ahora, cuando alguien está preparado para no perder y empieza a hacer políticas de no perder, empieza a apoyar escaladas y aventuras complicadas, que es lo que está haciendo Europa ahora. Y a todo esto, ¿quién falta en este análisis que no nombré de los actores que están metidos en todas estas cosas siempre? El Reino Unido. El Reino Unido hace lo de siempre. El Reino Unido tira la piedra y esconde la mano. Vieja táctica. Es el manual histórico británico de cómo hacer política. Básicamente el Reino Unido hablaba de suministrar drones para China, de aumentar sustancialmente su entrega de drones a China en el 2025. Esto no prueba obviamente que haya sido el Reino Unido, pero es sugestivo. Es sugestivo porque ¿qué es lo que está haciendo Ucrania últimamente? Utiliza drones. Entonces, creo que queda bastante claro. Sájarov habla de curadores estadounidenses y británicos detrás de los ataques con armas occidentales. RT habla de casos donde el FSB habló de curadores británicos en una operación atribuida al GUR, el GUR ucraniano, a la inteligencia ucraniana militar. Y estos son solo algunas de las razones por las cuales todos sabemos que el Reino Unido tiene capacidades de inteligencia, entrenamiento, tecnología y logística como para empujar una guerra, como está haciendo, desde las sombras, lavándose luego las manos sobre la atribución fina. No es esto una teoría de conspiración, sino básicamente una descripción del método británico. Fíjense que ellos fueron, cuando la guerra se iba a ganar, eran súper protagonistas. Declaraciones explosivas, el viaje de Boris Johnson para decirle a Zelensky que no se rinda, para presionarlo, lo que mandan los Challenger, que iba a haber paracaidistas británicos, que los misiles Storm Shadow, hicieron ruido y alaraca durante mucho tiempo. Cuando definitivamente se vio que esto no caminaba y que iban a perder la guerra, ¿qué pasó? No se habló más del Reino Unido. ¿Se fijaron ese detalle? Es muy poquito lo que aparece, mínimo. ¿Qué hicieron? Lo mandaron a Alemania a poner la cara. A Polonia, a los bálticos, que están siempre dispuestos a hablar bobadas. Pero sobre todo el que ocupó el país, el reemplazo es Alemania. Subió Merz y le agarró un ataque de Hitler y se cree que ahora puede llegar a Moscú con un ejército alemán, con una Bundeswehr reconstruido. Bueno, se va a llevar una sorpresa. Pero lo llamativo es, inclusive el propio Macron oscila, va, viene, hay veces intenta tener protagonismo, le pegan 2 sopapos, vuelve a bajar el perfil. Pero el que no tiene más acción visible es el Reino Unido. Pero dejan de pasar las cosas, no. Siguen ataques, siguen operaciones como esta contra la residencia de Putin. Y todo hace sospechar que Londres es el facilitador de Ucrania. Los ucranianos básicamente apretan el botoncito para que esto se produzca, pero la técnica la tienen los británicos y son los que vuelcan esto al servicio de Ucrania, y probablemente son quienes seleccionan los blancos. Es la lógica histórica del Reino Unido. Golpear y no ver, porque si después las cosas salen mal, y si Europa entra en una confrontación abierta con Rusia y Rusia termina arrasando Europa,
El Reino Unido se va a trincherar en su lugar y va a decir, nosotros les dijimos que no se enojen con Rusia, que no se peleen con Rusia, que no había que hacer eso y no nos hicieron caso. Nosotros nos mantuvimos al margen. Y todos sabemos que es una enorme mentira, pero eso es lo que van a hacer. Tienen sus armas nucleares, lo cual los hacen un hueso bastante difícil de digerir, y además tienen su carta de presión sobre los Estados Unidos para que los ayuden. Entonces, es el juego habitual. Ahora están empujando a vayan, armen una guerra en Europa y nosotros miramos a ver qué pasa. Si gana Europa, intervenimos de vuelta y mostramos que nosotros fuimos los estrategas, y si Europa pierde, miramos para otro lado y decimos nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Lo que finalmente termina pasando, bueno, básicamente es, bueno, Rusia entonces sí tiene que hacer una respuesta para evitar una escalada. El problema es cómo. Una respuesta militar con un aumento de intensidad o ataques sobre infraestructura es una posibilidad. El problema es si esto va a ser suficiente, porque los rusos se están quejando mucho de basta de ataques simbólicos, ataques a centros de energía, golpeemos verdaderamente a quienes toman las decisiones. Puede poner condiciones más duras por escrito, seguramente es otra de las cosas que va a hacer. Va a explicar va a plantear la línea roja sobre los blancos, que son inaceptables para Rusia, y ser blanco, las autoridades, significa un estado de guerra, y eso significa literalmente la destrucción de Kiev. Y otra cosa, bueno, es seguir reforzando su estructura antidrón alrededor, sobre todo, de los nodos de comando, de control y en los organismos del Estado, de forma que se evite que esto vuelva a repetirse y que quede en claro que Rusia es invulnerable a este tipo de ataques, que podrán golpear aldeas fronterizas, algún puesto petrolero, pero no mucho más allá. Y creo que lo que define todo, y por esto ya termino, es Rusia. Yo creo que está a meses de definir la guerra y quedarse con todo. O sea, Rusia ya no es que está luchando apenas por controlar un sector, por controlar el Donbass. Creo que el Donbass es lo que Rusia está mostrando, pero la cuestión va bastante más allá. Además del Donbass, quiere, por ejemplo, Odessa. Odessa está siendo degradada sistemáticamente. Las defensas de Odessa, con ataques de drones, misiles y artillería combinadas. Es una sucesión de golpes constantes que van debilitando las capacidades ucranianas para cuando llegue el momento de tomar la ciudad, se puede hacer con relativa facilidad. Creo que esto, sumado al avance que hay en otros sectores, demuestra que Moscú va a ir por todo, va a derrotar el gobierno de Ucrania y va a poner otro tipo de gobierno que le sea amigable. Esto es casi un hecho. Después veremos cuántos territorios ucranianos anexan, si queda una Ucrania residual o lo que sea, pero sí lo que queda claro es que esto es apenas el principio de lo que Rusia tiene planificado, porque el problema, y eso es lo que no hay que perder de vista, el problema de Rusia es con la OTAN y tiene que ver con la seguridad de sus fronteras, y eso tiene que ver con todo el espacio de Europa Oriental, que la OTAN lo ha transformado en algo profundamente hostil para Rusia, y Rusia no lo puede aceptar.